Estimados colegas, bienvenidos a todos. Estamos nuevamente en una de las charlas organizadas en este ciclo internacional de conferencias jurídicas. Este encuentro es organizado por el trabajo en conjunto de Abogacía Litigante Unida, Lumen Gentium de Perú, la Barra Latinoamericana de Peritos y Juristas del Perú y el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, quien va a estar emitiendo toda la que es certificación internacional. Quien les habla, soy la doctora Eugenia Muñoz. Represento a Abogacía Litigante Unida y hoy nos va a acompañar en esta ponencia el doctor Beni Márquez Franco. Va a estar hablando un tema muy importante dentro de esta conferencia. Doctor Beni Márquez, le doy la palabra. Toda la conferencia es suya. Saludos afectuosos a los respetables académicos de vastas regiones de Latinoamérica y mayores distensiones. Congratulaciones especiales a los organizadores de este magno evento académico, a la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, al Colegio de Abogados de Sullana, a la Asociación Civil Lumen Gentium y a la Asociación de Abogados Litigantes Unidos de Córdoba. Es motivo de especial complacencia el poder dirigirme a ustedes en esta ocasión y ser copartícipe del magno evento de las segundas conferencias jurídicas internacionales bajo la presentación de una disertación que está vinculada con el marco ontoepistemológico de la democracia, los derechos humanos y la participación ciudadana. Importante apuntalar la base eminentemente epistemológica, normativa y de trascendencia jurídica que ha de tener esta notable institución. La democracia a lo largo de la historia universal no responde a una acepción unívoca, sino equívoca. Es decir, puede ser susceptible de múltiples calificaciones habida cuenta de las corrientes epistemológicas o doctrinarias que pudiesen ser consideradas y obviamente en su aplicabilidad epocal a lo largo de la historia universal. Se hace conveniente entender que mientras más robustas sean las democracias y más facilidades tengan los contratos sociales en garantizar los derechos humanos, la fortaleza de la participación ciudadana va a ser determinante para que realmente el poder constituyente originario, que ha de ser la población, pueda contribuir desde la legitimación de sus derechos a la fortaleza del accionar del Estado y de la sociedad. En ese sentido, se hace conveniente apuntalar a las múltiples acepciones que pueden referirse a la democracia, tomando en primer orden la connotación de la denominada democracia liberal, la cual se sustenta en la epistemología inglesa del doctor John Locke en su disposición del Tratado de Gobierno Civil, en el cual se preconiza de forma catalogada y determinante una pluralidad como concepto de la sociedad civil y política, lo que permite el ejercicio de los derechos humanos y la participación ciudadana a diversas visiones de la sociedad, indistintamente de su concepción de clase, género, condición económica y social. Igualmente, esa democracia liberal permite la fortaleza de la libertad individual y, por supuesto, de lo que ha de ser el pluralismo en la concepción de la sociedad civil y política. No obstante de esto, también hemos de encontrar a lo largo de la historia universal las democracias populares o unipartidistas, que fundamentadas en la interpretación o hermenéutica del manifiesto del Partido Comunista, apuntalan en forma particular a una unicidad de clase, al fortalecimiento de la concepción de la clase única, en la cual el predominio de una sola visión, país y sociedad se ha de convertir en determinante para establecer mecanismos de centralización y control que coartan en algún sentido los derechos humanos y la participación ciudadana al reservarlos de forma particularizante a un grupo particular de sujetos de la denominada sociedad. El claro debate de las denominadas democracias liberal y democracias populares pudo quedar radiografiado en el siglo XX durante la ocurrencia de la denominada Guerra Fría, escenificada entre Occidente y Oriente, en la cual los dos modelos quedaron claramente representados: el liberalismo occidental,
que garantiza derechos humanos a diversidades y una participación ciudadana inclusiva, sin sesgos, coartamientos y limitaciones. Y desde el punto de vista del modelo oriental de aquel momento, las democracias populares que establecían corrientes de información-opinión claramente sujetadas a líneas editoriales impuestas por el Estado y formas de centralización y control de forma particular para el desarrollo y ejercicio de la propiedad. Ahora bien, este debate histórico de las denominadas democracias liberales y democracias populares deben ser consensadas en el academicismo jurídico y politológico mediante el reconocimiento de tres formas complementarias de democracias que van a estar sustanciadas en definir también el contenido de los derechos humanos y las formas garantistas de intervención y participación ciudadana. Así, nos hemos de encontrar con la denominada democracia participativa, la cual en forma específica permite que el poder constituyente del contrato social que ha de ser la ciudadanía pueda cogestionar con los poderes constituidos del Estado mediante la definición de asuntos de interés estratégico en cuanto a la definición de los propios rumbos del destino de construcción país y sociedad, así como en la participación permanente para la definición de las denominadas políticas públicas. Frente a esa denominada democracia de carácter participativa, hemos de encontrarnos con la concepción que establecen algunas producciones constitucionales avanzadas de las denominadas democracias directas, democracias en las cuales el rol inherente de la población y la participación ciudadana va a ser más inmediata en lo que ha de corresponderse a figuras incluso como las iniciativas legales y las revocatorias de mandato. A la par de estas denominadas democracia participativa y directa, hemos de encontrarnos como línea cardinal en la propia construcción occidental de las denominadas democracias representativas, en las cuales el poder constituyente originario de la población, que ha de ser clara y unísonamente la ciudadanía, puede actuar en elecciones universales, directas y secretas para definir quiénes de forma particular, mediante la determinación de la elección popular, van a ocupar las investiduras en los poderes constituidos del Estado, electivos popularmente, para definir la clara conducción y línea estratégica de asunción de las distintas políticas públicas que en algún sentido pudiesen y debiesen diseñarse. Importante es decir que estas realidades de las democracias en esta visión trilógica de participativa, representativa y directa han sido claramente asumidas desde el punto de vista jurídico-normativo en las clasificaciones de los derechos humanos, tomando en cuenta que en primer orden se categoriza la fortaleza de los denominados derechos civiles y políticos, en los cuales, clara y unísonamente dentro de la clasificación universal, la participación ciudadana ha de tener un rol estelar y determinante en lo que ha de ser la definición de los derechos políticos activos para elegir o para cogestionar con los poderes constituidos del Estado, y los derechos políticos pasivos de ser electos u optar en los cargos de representación popular. De igual manera, en los derechos humanos de segunda generación, que han de estar representados en los derechos económicos, sociales y culturales, es evidente que el rol y el papel estratégico de la participación ciudadana desde la propia actoría e intervención de los denominados movimientos sociales va a ser determinante para definir en diversos estadios estratégicos los contenidos y paradigmas de conducción que deben relacionarse de forma estratégica con la fortaleza de las políticas públicas. Importante es apuntalar que el derecho a la participación ciudadana como derecho humano queda claramente recogido en la Carta de los Derechos Humanos de 1948, habida cuenta que en la propia catalogación del artículo 21 se califica el derecho a la libre asociación, es decir, la posibilidad que tiene la sociedad
de reunirse en foro propio para definir y decidir de forma estratégica su participación en la definición de diversos asuntos públicos de interés permanente, lo cual va a ser focalizado por estructura de la propia norma. De igual manera, se establece en la Declaración Universal en el mencionado artículo 21 la fortaleza que está relacionada con la participación en elecciones universales, directas, secretas, mediante sistemas electorales confiables y seguros que garanticen de forma expedita una participación ciudadana dentro del modelaje de la democracia representativa con las líneas estratégicas de acción e intervención que en algún sentido deban considerarse. De igual manera, preconiza la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos la posibilidad que tienen los ciudadanos de decidir en la formulación de lo que ha de ser inherente a la determinación de las responsabilidades públicas y la acción de cogestión regular y permanente con los órganos constituidos del Estado para inferir e influir en la definición estructural de las denominadas políticas públicas. Por supuesto que en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos del 66 también se plantea en forma estelar una clara reiteración de las líneas maestras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos preconiza, al fortalecer en forma eficiente y garantista el contenido de la participación ciudadana, tomando en consideración como líneas cardinales y determinantes el hecho de participar los ciudadanos directamente o mediante la definición de delegados, lo cual permite reconocer que tanto la democracia representativa como la democracia participativa quedan preconizadas como líneas cardenales en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de ascendiente y revisión permanente. De igual manera, el mencionado pacto garantiza como línea estructural la fortaleza de participar en las denominadas elecciones universales, directas y secretas mediante sistemas auditables y confiables que garanticen de forma unísona que las diversidades políticas, sociales y culturales tengan derecho a intervenir en los asuntos domésticos del Estado y en la definición de las políticas públicas que en forma regular y subsecuente deben ser garantizadas. De igual manera, se preconiza en el mencionado pacto lo que ha de ser inherente a las líneas de asociación. La Convención Americana de los Derechos Humanos, o Pacto de San José, en sus líneas cardinales mantiene en forma de esbozo estructural las mismas líneas medulares que la Convención Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos pasa a garantizar. Es concepción de la fortaleza de las Américas el garantizar una participación ciudadana, tal como se puede radiografiar en su articulado, habida cuenta de comprender el desarrollo de una participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos o mediante la designación de representantes, quienes pueden intervenir en la delegación dada por los ciudadanos a través de la conducción de los poderes constituidos del Estado para influir y estar inmerso en la fortaleza y consolidación de la acción estratégica de las denominadas políticas públicas que en forma subsecuente deben plantearse. De igual manera, la fortaleza de la libertad de asociación permanente que se garantiza a los ciudadanos para que puedan establecer la formulación de organizaciones civiles y políticas bajo una visión liberal de pluralidad, garantizándose la fortaleza de las diversas concepciones país, sociedad y, por supuesto, la inclusividad gradual y permanente de los denominados movimientos sociales que hoy por hoy representan tendencia en la organización de los denominados grupos vulnerables o indefensos, quienes tras la búsqueda de la seguridad jurídica y de la justicia social pueden hacer fortaleza de la participación ciudadana de forma regular y permanente para con esto lograr de manera asertiva una consolidación del contenido de sus derechos civiles y políticos. En data más reciente del año 2002, la Comisión de Derechos Humanos en la Resolución 46 de Naciones Unidas pasa a preconizar
elementos garantistas de particular consideración en materia de derechos humanos y participación ciudadana, tomando en consideración como línea cardinal la reiteración del propósito de que pueda garantizarse la libertad de asociación, el derecho a las distintas visiones, país y sociedad, de participar de forma directa o mediante delegados en la definición de las políticas públicas, en la fortaleza de los denominados presupuestos participativos, consultas populares, referéndums, plebiscitos u otras figuras que desde la hermenéutica amplia podrían desprenderse de la interpretación del concepto liberalista de la democracia. De igual manera, se preconiza con carácter determinante la fortaleza de los sistemas electorales universales, directos, secretos, auditables y confiables. Máxime aún, tomando en cuenta que en el pasado la Unidad de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas ha debido intervenir en algunas regiones del planeta como Camboya ante la dificultad de la realización de eventos electorales a lo interno, siendo claro que con esta base normativa que se plantea tanto en la Convención Universal de los Derechos Humanos como en las disposiciones de la Comisión de Derechos Humanos, el rol asistencial y acompañamiento de las Naciones Unidas en los procesos de celebración de elecciones universales, directas y secretas quedan claras, unísonas y expresamente garantizados como una forma de fortalecer más seguridad, más confianza y más posibilidad de intervención e inherencia de la sociedad doméstica y de la sociedad internacional en la fortaleza de la participación ciudadana como mecanismo no solo para la delegación del poder, sino también para permisar a la ciudadanía de forma protagónica y especial la intervención en la gestión de los asuntos públicos y en la revisión de las agendas que en forma recurrente pudiera presentarse. De igual manera, la mencionada resolución garantiza ese derecho a la participación ciudadana mediante la libertad de asociación y mediante la asunción de elementos universitarios y diversificatorios en los cuales pueda tomarse en consideración la fortaleza de los derechos humanos, civiles y políticos a través de una participación ciudadana inclusiva, abierta, heterogénea, sin sesgos, sin discriminaciones en raza, sexo, credo o condición política o económica y social, entendiendo que la participación ciudadana por densidad en la propia hermenéutica del Estamento de Naciones Unidas, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos mencionado, de la Convención Americana de Derechos Humanos, supone una inclusividad de elementos en lo que respecta a la subjetivización o legitimación de los actores sociales y políticos para la propia definición e intervención en la calificación de los asuntos de interés público. Ahora bien, ¿qué debemos entender como la participación ciudadana como derecho humano? Sabemos que los derechos humanos se clasifican, como lo hemos mencionado, en diversas generaciones. La primera generación son los derechos civiles y políticos, en los cuales, de forma clara, determinante y unísona, puede quedar representada la participación ciudadana, que es el derecho de legitimación activa y pasiva que tiene la población como elemento estructural del Estado de participar con los entes políticos territoriales, bien en la elección dentro de alternativa de opciones para la conducción de los poderes constituidos del Estado o en un proceso eminentemente cogestionario en la articulación y el desarrollo de las políticas públicas que van a estar intencionadas en fortalecer el paradigma de construcción, país y sociedad que en forma permanente debe darse. La participación ciudadana debe estar presente de forma recurrente en la detección de las necesidades y quejas ciudadanas. Debe estar presente en la planificación, en la proyección idealística de construcción de las políticas públicas que deben servir para dar respuesta a las quejas y demandas ciudadanas que en forma estructural pudiera presentarse. La participación ciudadana debe estar presente en los paradigmas de cogestión en los cuales claramente la ciudadanía con los poderes constituidos del Estado pueden intervenir en la tramitación de obras y servicios que puedan dar respuestas
a las quejas sociales y a las demandas ciudadanas que de forma permanente pueden presentarse. La participación ciudadana es el derecho de la ciudadanía a ejercer un control social de forma expedito, claro y permanente de los asuntos públicos, al punto de dar acompañamiento en los procesos de ejecución presupuestaria de los órganos constituidos del Estado, así como también ese control social posterior que debe orientarse a reconocer de forma permanente la forma proba, ética, decorosa, excepcional y ejemplar con la cual los órganos constituidos del Estado han dado uso racional de los fondos y recursos públicos mediante una revisión exhaustiva que puede estar acompañada en muchos de los casos con la fortaleza de un mecanismo de rendición de cuentas que debe estar intencionado a revisar el reconocimiento del uso y manejo apropiado de las rentas públicas en beneficio de los fines constitucional, normativamente planteado y en los propios planes operativos o de desarrollo de la nación. Ahora bien, se hace conveniente apuntalar algunos mecanismos que en forma instrumental en materia de participación ciudadana de forma regular y permanente caracterizan los paradigmas de la democracia. En primer orden, la democracia directa mediante la iniciativa de ley. Hay la fortaleza en diversos sistemas constitucionales de Sudamérica, como es el caso de Venezuela, por supuesto Argentina, la propia Bolivia, que la ciudadanía pueda participar de forma abierta en la democracia mediante las iniciativas legales que puedan fortalecer desde la propia acción ciudadana el marco jurídico normativo, la plenitud hermética del ordenamiento jurídico positivo que puede representar la aspiración de construcción social y política del Estado. De igual manera, la democracia directa puede quedar representada en la figura de los referéndums, que de manera abierta se pueden realizar para consultar a la población respecto a los alcances normativos que pueden afectar de manera recurrente sus procesos domésticos y de construcción. Democracia directa, a partir de los plebiscitos en los cuales puede ponerse en revisión de forma permanente el contenido de los alcances de las normas constitucionales, las consultas públicas, que muchas entidades políticas y territoriales también pueden llevar adelante con la finalidad de conocer y palpar de manos de la población la aspiración y vocación que puede estar relacionada con la agenda de planificación y construcción de las políticas públicas. Y por supuesto que dentro de la preconización de la democracia directa puede encontrarse en forma estelar como línea cardinal la revocatoria de los mandatos, es decir, la posibilidad de que la ciudadanía pueda definir el destino de los órganos políticos electos popularmente mediante las figuras de revocatorias de mandato, que en el caso del país de origen del cual represento, Venezuela, están preconizadas con la fortaleza de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza que a la mitad del mandato constitucional los ciudadanos puedan legitimar el derecho a requerir eventualmente una revocatoria de mandato, la cual prosperará de obtenerse la opción afirmativa de revocatoria, la mitad más uno del número de los electores que pudieron haber seleccionado al dignatario público. De igual manera, hemos de encontrarnos a la par de esa democracia de carácter directa, la denominada democracia participativa, en la cual de forma recurrente se encuentran como líneas cardinales garantizadas el presupuesto participativo, la posibilidad de que en foro abierto los órganos constituidos del Estado puedan participar con la población mediante la creación de árboles de problemas, árboles de soluciones o jerarquización de cuáles deben ser los destinos que en forma particular los fondos públicos pudieran ameritar, tomando en cuenta la determinación de los gastos de consumo y de los gastos de inversión, es decir, de los gastos ordinarios y los gastos reproductivos, de acuerdo al matriz FODA de necesidades y oportunidades que la propia población pudiera plantear. Esto genera mayor inherencia de la ciudadanía en la definición de los gastos públicos y un proceso de cogestión inicialmente planteado
con miras de fortalecer de manera estratégica líneas cardinales de acción. De igual manera, la democracia participativa se encuentra reflejada en los denominados consejos vecinales, que en algunas regiones de Sudamérica se estilan, habida cuenta de la reunión en municipios y provincias, con la finalidad de que los ciudadanos puedan ser partícipes de la definición de las quejas y demandas ciudadanas que en forma más urgente pueden quedar representadas en una localidad, así como también en la definición de las definiciones estratégicas de las políticas públicas que pudiesen desarrollarse. Otra forma característica del desarrollo de la democracia participativa puede quedar representada en los denominados consejos comunales o consejos populares. En el caso de mi país natal, Venezuela, se desarrolla en forma permanente en cada localidad o urbanismo los denominados consejos comunales, que son órganos de participación ciudadana primaria que permiten al constituyente originario, la población, participar de forma estratégica con las alcaldías o ayuntamientos municipales en la definición de lo que han de ser los asuntos públicos de interés recurrente, lo cual demuestra mayor preponderancia de la participación de la población en la definición de asuntos públicos de carácter recurrente. Justo a esto hemos de encontrar de manera determinante la fortaleza de la forma de participación ciudadana de la denominada democracia representativa. Democracia de tradición histórica que países como Argentina, Perú y la propia Venezuela han considerado en forma permanente, al igual que en las otras vastas regiones de las Américas. Una participación ciudadana en una democracia representativa supone el ejercicio de los derechos políticos activos y pasivos de parte de la ciudadanía. Derechos políticos activos que permiten elegir en sistemas de alternancia y alternatividad, bajo la concepción o paradigma de un sistema abierto y liberal que le permite a las distintas visiones país y sociedad ofertarse y que también garantiza a los distintos actores sociales sin discriminación de raza, sexo, credo, condición política y social, decidir y definir de forma abierta entre opciones y alternativas cuál es aquella que debe ser electa popularmente por representar la aspiración ciudadana y la vocación de los ciudadanos en cuanto a la perspectiva del proyecto de construcción país y de construcción sociedad que debe llevarse a la práctica. Quería hacer una revisión particular de la fortaleza de esta democracia liberal, de estos derechos humanos de primera generación civiles y políticos que van a estar correlacionados con la participación ciudadana, teniendo como ascendente referencial algunas regiones de nuestras Américas, como es el caso de la Argentina, donde una de las características en la participación ciudadana está vinculado con los presupuestos participativos, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos de la Argentina, de determinadas regiones, pueden en forma permanente intervenir con los entes constituidos del Estado para la definición de la vocación y destinación de los presupuestos públicos, con lo cual evidentemente hay una protagónica intervención de la ciudadanía en la definición de los manejos del erario público, lo cual le da mayor dimensión y fortaleza a esa participación. De igual manera, en el caso de la Argentina, las audiencias públicas que permiten que los ciudadanos puedan acceder a sus dignatarios en forma recurrente, puedan ser escuchados, audibles y exponer de forma clara y unísona sus distintos particulares o referentes en cuanto a la aspiración del modelo social y político que se aspira a desarrollar y articular, al menos en el entramado fortalecido de ciertas políticas públicas susceptibles de revisión. Los referéndums y las consultas populares en la Argentina forman parte de esa personificación del cómo la participación ciudadana se convierte en un mecanismo en el cual la posibilidad de instrumentar metódicas de democracia directa y participativa quedan a la luz como metódicas posibles para la definición de los asuntos públicos de construcción país y sociedad. Otra experiencia de notable consideración se corresponde a Bolivia, con la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009,
se establece una fortaleza circunstancial de la participación ciudadana, habida cuenta de realmente garantizar en preconización una democracia liberal ampliada en papel constitucional, que garantiza que los hombres y las mujeres en equidad de condiciones, de acuerdo a la sustancia constitucional, puedan participar de forma directa o delegada en la definición de los asuntos públicos. Se otorga de manera estelar un control político extraordinario a la población boliviana, quien puede intervenir ante las autoridades constituidas del Estado para dar acompañamiento al desarrollo articulatorio de las diferentes políticas públicas que pudieran presentarse. De igual manera, hay que tomar en cuenta que en el caso de Bolivia se permisa lo que ha de ser concerniente a una representación individual y colectiva, tomando en consideración que ahora no solamente se garantiza la participación ciudadana bajo una cosmovisión de que sea el hombre, sino que también la sociedad, mediante esa participación social y comunitaria, de forma permanente pueda intervenir en la cogestión de asuntos públicos y en la revisión permanente de las agendas de construcción sociopolítica que pudiesen determinarse. De igual manera, la profundidad de la Constitución boliviana garantiza la posibilidad de la revocatoria del mandato, una figura que caracteriza en forma clara y determinante los contenidos de la democracia directa. Las asambleas y cabildos que como órganos deliberantes también van a permitir a la población boliviana de forma particular y recurrente intervenir en la definición de las agendas públicas y aportar elementos estructurales de consideración. Y por supuesto, en el caso de la Constitución boliviana, la consulta previa que se convierte en un mecanismo constitucional ante el cual, ante realidades indigenistas y vinculado a la naturaleza de los movimientos sociales, el propio Estado pueda exponerse en forma regular y permanente a mecanismos de consulta previa que estén intencionados en fortalecer la protección y garantismo de las propias políticas públicas. En el Brasil se presenta la fortaleza como experiencia regular y permanente del derecho a la participación ciudadana, los presupuestos participativos que permiten que la población brasileña pueda participar de forma abierta en las regiones locales en la definición del destino del erario público, en la determinación de cuál puede ser la fortaleza del uso de los ingresos ordinarios y extraordinarios en lo que respecta a gastos de consumo e inversión que representen el mayor interés para la ciudadanía. Y por supuesto, los consejos nacionales de política que se convierten en espacios protagónicos en los cuales los entes constituidos del Estado brasileño, en acompañamiento de la población, puedan de forma medular y determinante hacer legitimación activa del derecho político a la participación mediante la definición instrumental de las diversas políticas públicas que deben consolidarse en forma permanente. En el caso de Chile, la experiencia establece las consultas permanentes, las cuentas públicas que deben rendirse, habida cuenta de necesidad de informar a la población en forma regular y permanente de parte de los órganos constituidos del Estado del uso extraordinario y particularizante de los propios fondos públicos. Y por supuesto que la fortaleza de los consejos de la sociedad civil que permiten a esa sociedad civil y política en foro propio organizarse, establecer líneas cardinales de acción e intervención y proponer en línea estructural y maestra mecanismos de intervención para la definición de ciertas políticas públicas que deban acompañar el desarrollo sociopolítico del país y de la sociedad. En el Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador del 2008 establece también una profundización en los mecanismos de participación ciudadana. Mediante la iniciativa legal se otorga a la población ese derecho de la democracia directa de ser proponente de estructuras normativas que pueden garantizar el fortalecimiento de las dinámicas efectivistas del ordenamiento jurídico positivo del país, dando realmente el protagonismo a la población de presentar proyectos de ley que en algún sentido puedan contribuir en beneficiar el mejoramiento estructural del país. De igual manera,
El Ecuador plantea la figura de la revocatoria de mandato, al igual que lo hace la Constitución boliviana y venezolana, una forma de participación ciudadana de democracia directa que le otorga al constituyente originario, a la población, la potestad de decidir el continuismo o no de las autoridades políticas electivas popularmente. Nos presenta el caso de Perú, un país en el cual también se fortalece la participación ciudadana mediante la ley de los derechos de participación y control ciudadano, que establece en línea maestra la fortaleza para que la ciudadanía pueda participar de forma directa en la determinación de las políticas públicas, en la propuesta de planes de acción e intervención con los órganos constituidos del Estado y ejercer esa función de veeduría y de control que en forma regular y permanente debe practicarse en el desarrollo sociopolítico correspectivo. La rendición de cuentas, que debe convertirse en una mecánica necesaria en la cual las autoridades del Perú deben rendir una información gradual y permanente de cuál es el desenvolvimiento y desarrollo ejecutivo del presupuesto o erario público, con la finalidad de que los códigos éticos, deontológicos, puedan mantenerse y fortalecerse de forma permanente en el desarrollo estructural del propio ejercicio del erario público. Y por supuesto, la consulta previa, que se convierte en un mecanismo particular y eficiente en el cual el Estado peruano puede exponer a la población la consulta de aquellos asuntos de interés estratégico en materia de preservación y reserva de ciertos recursos, así como de entidades territoriales, para fortalecer de forma maestra el desarrollo estructural de un proceso político abierto. Me queda referenciar mi país natal, Venezuela, en el cual se ha dado lugar al fortalecimiento del paradigma de participación ciudadana, en el cual se preconiza de forma efectiva el contenido de la democracia representativa. Por un lado, pues se mantiene la posibilidad de un sistema político electoral alternativo, de carácter alterno y plural, que garantiza en papel constitucional el derecho de las diversas visiones de país y sociedad a ofertarse a los cargos de elección popular, así como también el garantizarse a las diversidades sociales y culturales país el derecho a definir estructuralmente la de elección alternativa de las autoridades políticas constituidas. En el caso de Venezuela, también se plantean como formas características elementos cardinales de la democracia directa que van a estar representadas en los referéndums y en las revocatorias de mandato, en las cuales de forma particularizante la población ejerce un poderío de democracia directa para definir y decidir la aprobación o no de un texto normativo e incluso para definir la continuidad en el segundo de los casos de la autoridad constituida del Estado en los cargos electivos popularmente. De igual manera, se garantiza en el caso de Venezuela los estamentos de la consecuente democracia participativa, que permite en forma determinante a la población intervenir con los poderes constituidos del Estado en el fortalecimiento de las secuentes políticas públicas, comenzando con un Consejo Federal de Gobierno que se celebra a nivel nacional y que involucra la participación de gobernadores, alcaldes y de una representación de la ciudadanía en la determinación de algunos asuntos de interés nacional. El Consejo Estatal de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas a nivel regional, que permite en forma permanente al gobernador, los alcaldes y miembros de las comunidades vecinales organizadas intervenir en la definición de estadios programáticos que pueden estar relacionados con la fortaleza o revisión de las políticas públicas que a nivel regional pudiera presentarse. Y por supuesto, lo que ha de ser inherente a los consejos locales de planificación pública, celebradas en cualquier municipalidad del país, en los cuales el ciudadano alcalde, concejales y representantes de las comunidades vecinales organizadas han de tener un papel estelar en la definición de las políticas públicas. Esto, por último, se acompaña con los denominados consejos comunales, estructuras políticas primarias de participación ciudadana, en los cuales se permite que la ciudadanía, con forma de
cogestión y en algunos casos mediante la fortaleza de autogestión puedan fortalecer los paradigmas de participación ciudadana en la definición de ciertas políticas públicas que en forma regular y permanente pueden generarse. Visto así, es evidente que hoy por hoy las democracias deben experimentar un proceso de maduración y evolución histórica, no solo en la propia constelación de su alcance epistemológico, sino también en la dimensión y fortaleza de los derechos civiles y políticos, derechos humanos de primera generación, declarados y reconocidos en la Convención Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es necesario que en forma particular y permanente, no solo Sudamérica, muchas regiones del planeta en las cuales hoy no se garantiza la fortaleza de la democracia liberal, podamos ascender de forma efectiva y cierta en que se transformen las democracias unipartidistas en verdaderas democracias liberales que garanticen a las diversidades sin distinción de raza, sexo, credo, condición económica, social, política, intervenir en la legitimación de los derechos políticos activos para elegir, pasivos para ser electos y activos para ser cogestionarios en la definición e instrumentación permanente de los procesos de participación pública. Solo así, acercando la democracia a la ciudadanía, garantizando el derecho humano de participación ciudadana mediante la fortaleza de instrumentaciones normativas eficientes, las democracias en el siglo XXI podrán tener un rol estelar y podrán considerar que los ciudadanos no solamente sean actantes, participantes en procesos de votación, sino que puedan trascender de forma eficiente y pertinente a estadios de mayor significación mediante la fortaleza de intervenir en las políticas públicas, de que realmente los derechos políticos y civiles relacionados con la participación ciudadana permitan a la población diagnosticar sus quejas sociales, planificar con prospectiva los mecanismos idealistas de construcción e intervención de políticas públicas, participar en la ejecución maestra de las políticas públicas, ejercer un control social eficiente y oportuno y una evaluación al seguimiento de la ejecución presupuestaria del Estado y de la destinación de los fondos públicos. Solo así, mediante una acción instrumental, convergente, transformadora, que pase de una simple democracia representativa a una verdadera democracia participativa y directa, la participación ciudadana podrá servir como instrumento expedito y eficiente para que las democracias en el siglo XXI tengan una mayor significación histórica y pasen a representar progresión, evolutividad, la fortaleza de garantizar un liberalismo acompañado de una justicia social, donde las libertades ciudadanas de participación, de información y asociación puedan quedar plenamente garantizadas, pero también el derecho de la sociedad, la inclusión, la progresión social y la justicia histórica como valores axiológicos y éticos de la epistemología jurídica tengan la fortaleza necesaria para que la participación ciudadana se convierta en una palanca de primer género, una personificación de derechos humanos y un espacio permanente de transformación, trascendencia y actualización en el alcance de los derechos humanos en una sociedad evolutiva para el siglo XXI. Para mí es un motivo especial de honor y complacencia el participar en esta actividad y aportar estos elementos tangenciales para la crecencia del debate jurídico. Es necesario entonces que la propia robustez de la sustancia constitucional que califica la participación ciudadana cuente dentro de la plenitud hermética del ordenamiento jurídico positivo con leyes sustanciales que permitan ampliar este derecho a la participación ciudadana, llevándola a la mínima región, comunidad, parroquia o provincia, con la finalidad de que la tutela y garantismo de este derecho y el posible perfeccionamiento de los sistemas democráticos quede representado mediante la base determinante de esta acción histórica, circunstancial y evolutiva de particular significación. Estoy abierto entonces a cualquier interacción
y agradecido de ser copartícipe de esta experiencia de intervención y desarrollo. Doctor Márquez, ha sido un placer para nosotros contar con su presencia. Todo lo que usted nos ha transmitido, todo su conocimiento es de vital importancia, sobre todo en este momento para toda América Latina, respecto de la democracia y la democracia participativa. Le agradecemos su tiempo, su presencia y los conocimientos brindados. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Agradecido la invitación y estamos en la corriente de ser copartícipes de este crecimiento y expansión dialéctico de la democracia, la participación ciudadana como la fortaleza de un siglo XXI más humano, justo, incluyente y promisor de derechos y oportunidades para todos. Muchísimas gracias. A ustedes, estamos en contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias, estimados colegas. Adiós.